Sí, yo cuento. Ya estamos, mis queridos. Muy buenas noches. Mi querido Diego, Aló. con todo de gallo. Mi querido Lenin, ¿cómo están? ¿Cómo los Saludos, trata la vida el camaradas. día de hoy? Pues mira, yo estoy todo abrigadito. ¿Cómo crees que me trate la vida? Con frío, entonces. Sí, o sea, de verdad se siente como si estuviéramos en noviembre. Está brutal, déjenme. Saluden a la cámara. Hola, cámara. ¿Cómo estamos? Li. Buenas noches a Hola. todos. Sí, de verdad, los huracanes están pegando durísimo. O sea, obviamente no tanto como están pasándole en los... Donde sí está tocando durísimo en los puertos, pero aquí sí está haciendo bastante frío. El aguacero sí luego Sí. está fuerte, fuerte, chuerca. Párate, chuaco. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció el tema de esta semana? Antes de profundizar un poquito más. ¿Qué les parece este mundo tan enigmático en el cual nos vamos a meter? Es muy interesante, pero muy extenso para abordarlo en una hora. Totalmente. Mira, extenso, interesante, pero al mismo tiempo confuso porque me dijiste, ok, vete a algo de Mesoamérica. Y yo, Cualquier cosa sirve. cualquier cosa. Sí, es... ¿Cómo decirlo? O sea, cuando empecé a investigar y a profundizar un poquito más, me empecé a arrepentir un poquito de la temática del capítulo. No porque sea ¿Sabes? mal el tema, sino porque vamos a abordarlo muy someramente, tristemente. Sí. Pero mira, si History Channel se puede dar el lujo de cometer errores gravísimos en sus programas, Ah, claro. ¿por qué nosotros no? Porque Sí. si viste el que te mandé, No lo pude ver, me dio, o sea, justo le dije, lo voy a ver, le puse el mensaje no leído, sí, para volver a ver, pero me puse a investigar, estuve toda la tarde investigando y de verdad terminé saturadísimo, pero sí lo tengo que ver. Cuéntanos el dato que encontraste y a ver, lo hablamos aquí antes de empezar. A ver, sí, por favor. es que da cáncer. Es este programa de alienígenas ancestrales, Ajá. en el que no hay forma en que los humanos hayan hecho eso fueran aliens. Uh-huh. O sea, Sí, el típico. básicamente la explicación de que si no lo hizo un hombre blanco fueron aliens. Claro, Pero claro. no manches, voy a poner aquí en el chat la liga por si lo quieren ver. Segundo 7, de verdad, no habían pasado ni 7 segundos Uh-huh. y ya decía en la Ciudad de México y el mapa apuntando a Aguascalientes. Y tú, como que algo no pinta Sí, bien. o sea, de verdad, el mapa de México y decían Ciudad de México y Aguascalientes. ¿Sí? Really? Sí. Para los que nos escuchen de fuera de México, Aguascalientes son unos estados un poquito más al norte de donde es la Ciudad de México. Entonces está ¿Un bastante... poquito? Bueno, pongámosle Sí, que tiene un margen de error como 300 kilómetros. pero me quedaron feísimo. Y luego, para colmo, según estaban hablando de Teotihuacán, querían llegar a Teotihuacán y empiezan hablando de los mexicas. Ok, sí, hay... Ay, Dios mío. Es que... Sí, no, Sí. algo increíble. De esos dices como de, Sí, y creo que es buen tema por donde iniciar esto del mundo mesoamericano, porque todos nos quedamos siempre, y te puedo garantizar, dime las dos civilizaciones más famosas del mundo mesoamericano, cualquiera de los dos, ¿La maya y la mexica? los mayas y los mexicas, al punto de que los comparan, de que los mexicas son los romas de América, la Roma de América, y los mayas son los griegos de América, y dices tú, mijo, o sea, puedo entender por qué la comparación, pero mijo, no, o sea, es nada que ver. es un punto de comparación interesante para darte una ligera idea introductoria, pero aún así es muy distinto. Muy Ni distinto. siquiera, porque pues, los O sea, mexicas tomaron más inspiración de Teotihuacán y de los toltecas. sí, no, o sea, vaya, hablando en el sistema expansionista y todas estas cosas, pero insisto, no tiene nada de fundamento ni nada. Te creería más la de los mayas y los griegos y ni así. Pero bueno, tenemos muchas Pues a ideas. mí hasta eso ninguna de las dos, o sea, de esas dos me ¿Convence? gustan tanto. ¿Ni los mayas ni los mexicas? No. ¿Los sientes sobrevalorados?
Un poquito. No sé, siempre me han Ok. llamado más la atención creo que los toltecas, que eran los de los Tula, gigantes de Tula, sí, claro, y Toltecas. los olmecas de las cabecitas. Bueno, No tiene nada cabezotas. de cabecita. Solo te aviso que de cabecita no hay nada. Justo voy a profundizar un poquito de ese tema también porque creo que los olmecas es de las civilizaciones que más me llaman, a mí personalmente, de las que más me apasionan el tema. Es todo un enigma lo que sucede detrás de los olmecas y por eso es tan interesante. Pero sí, tenemos, sobre todo aquí en México, hablando específicamente de México, que ojo, Mesoamérica no solo México, y vamos a iniciar también con eso, pero más adelante. Nos tenemos la idea de las grandes civilizaciones y el gran esplendor, y no hay ciudad como México, Tenochtitlán y todas estas cosas, que en parte es cierto, pero también hay mucha flor detrás. Tiramos muchas flores a las civilizaciones y las queremos ver como algo perfecto, único y maravilloso. Y no me malinterpreten, son civilizaciones sumamente interesantes. Es un contexto único en todo el mundo, pero al fin y al cabo tenemos que verlas con más tocando el piso, más plantados y más objetivamente, sin tirar tantas flores. Este, entonces, si vamos a adentrarnos a esta temática que es Mesoamérica, que es todo un océano de información, que hay información nueva prácticamente todos los días, o sea, es un tema que sale información y sobre todo, o sea, principalmente ahorita podemos decir en el Valle de México que en donde le rasques encuentras algo de México prehispánico, en donde le rasques, te lo puedo decir al punto de que en la casa anterior en donde yo vivía nos encontramos una punta de flecha una vez. Así, a ese punto. O sea, y no es como que yo viva en el centro de la Ciudad de México. Entonces, vamos a adentrarnos en esta temática que es Mesoamérica. Entonces, mi querido Diego, mi querido Lenin, ustedes saben quién inició esto de Mesoamérica, la terminología de Mesoamérica, ¿de dónde surge? No sé si alguna vez han... No, mi querido Diego. No sé, o sea, tengo miedo de decir una tontería. No, está bien, o sea, prefiero... No, o sea, tiene todo... El término Mesoamérica surge en 1943 por un científico, sí, alemán que se nacionalizó mexicano, llamado Paul Kirchhoff. Lo denomina para un estudio y el cual él clasifica este territorio, el cual aborda lo que conocemos como del centro norte del territorio mexicano, hablando más específicamente en división estatal, hablaríamos de Hidalgo, un poquito de Aguascalientes, tal vez Guanajuato, colindando con Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, y si nos vamos para abajo, hablaríamos también de Guatemala, Belice, Honduras, e incluso un poquito de El Salvador. O sea, es un territorio bastante amplio. No nos vamos... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me vino a la mente la canción de Aquella de maestra la de primaria. gozadera. ¿Ah, de qué? De la gozadera. ¿Cuál es esa? La que llama a Guatemala, la fiesta te espera. Llama a Soy un Nicaragua, anciano. El No sé de qué me Salvador hablas. se puede. Canción tinerísima, así que es la Miami confirmo. Ah, ya sé cuál es. Con la Michoacán. Ah, mira, no sabía que decía Guatemala. Sí, menciona a media Latinoamérica. Ok. No tenía ni la más remota idea. Pero bueno, como pueden ver, no es un territorio pequeño. Entonces, es un territorio bastante amplio, aborda casi todo Centroamérica. Y este territorio, algo que tenemos que aclarar desde ahorita, Mesoamérica nunca fue un territorio uniforme. Como lo vimos en el capítulo anterior, con Aridoamérica y Oasis América, no hubo un pueblo uniforme, no hubo una unidad territorial,
Como por ejemplo con los griegos, que hablamos de la antigua Grecia, siempre pensamos como Grecia algo uniforme. Grecia jamás fue algo uniforme. Grecia fueron territorios, polis separadas, autónomas, tal vez alguna que otra dependiente de ellas. Sin embargo, son territorios autónomos y son poblaciones autónomas. Pero esto no quiere decir que no haya habido contacto entre ellas. Entonces, varias civilizaciones chocan en los tiempos, conviven entre ellas, y algunas incluso someten a otras. Pero no hablamos de una unidad mesoamericana. Creo que es importante también aclarar con esto. ¿Y cómo surge esto de Mesoamérica? Porque tenemos que pensar que Mesoamérica se clasifica en 3 periodos de tiempo. No sé si ya hablamos geográficamente, ahora vamos a hablar temporalmente. Entonces son los 3 periodos de tiempo, que puedo garantizar que uno de los dos se lo sabe. Preclásico, clásico, posclásico. Efectivamente, mi estimado, el preclásico, el clásico y el posclásico. Punto extra para mi querido Lenny. ¿De qué casa son de Hogwarts? No tiene nada que ver, pero me acaba de dar la duda. Para decir como 10 puntos para Gryffindor. ¿De qué son? Yo soy de Ravenclaw, así solo por morbo. Mi querido Diego, ¿de qué casa? Ravenclaw. ¿También es Ravenclaw? Ah, mira. Uh-huh. Lenin, ¿o nunca has hecho el examen? Creo que no he hecho el examen, pero digamos que el club. Al Chile Ravenclaw es la mejor. Pero bueno, 10 puntos para Ravenclaw. 3 periodos: preclásico, clásico, posclásico. Antes del preclásico no se clasifica como Mesoamérica porque todavía no estaban los factores que lo determinaron como Mesoamérica. Hablamos del espacio geográfico, pero ahora tenemos que hablar también de los factores. Que uno de ellos, y el más importante, el cual hace Mesoamérica es Mesoamérica, es que en Mesoamérica son sociedades sedentarias. Entonces, para que haya una sociedad sedentaria, vamos a ver si Diego me ha puesto atención en todas estas todas estas capítulos que hablamos de nómadas y sedentarios. ¿Qué es lo que se necesita para ser una sociedad sedentaria? Pues el asentarse, el comenzar a... El poner la nalga en el asiento, o sea que... Cuando dice como del verbo tal. Asentarse del verbo sentarse. Del verbo poner la nalga en el asiento. A ver, ¿qué crees qué es lo que se necesita? Y además es algo que te gusta hacer a ti. El cosechar. ¿Cosechar? La agricultura es el factor que hace que Mesoamérica sea Mesoamérica. Entonces, el primer gran factor que necesitamos para poder clasificar Mesoamérica como un territorio es que es un territorio en el cual las civilizaciones fueron sedentarias y por ende tuvieron el dominio de la agricultura. Ahora, recordemos, como lo mencionamos previamente en el capítulo anterior de Aridoamérica y Oasis América, que la fuente primordial de alimento de cultivo era el maíz, calabaza y el frijol. Entonces, estas 3 son el sustento básico de todas las civilizaciones mesoamericanas, todas, sin excepción. Obviamente se incorporan nuevas plantas y todo conforme el tiempo. Sin embargo, podemos delimitar de lo que habíamos dicho en la sesión pasada, de los tiempos de dominio y de, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, del amaestramiento de la planta, por decirlo de una manera, del maíz, que es aproximadamente hace 4.000 años, el frijol hace 7.000 y la calabaza 3.000. Podemos ver que por lo menos en el caso de la calabaza y del maíz encaja en la temporalidad cercanamente con el inicio del periodo preclásico. El periodo preclásico aproximadamente inicia en el 2500 a.C. Entonces es hace mucho tiempo. O sea, recordemos, siempre que hablamos del pasado, no sé si les pasa a ustedes, damos por sentado, decimos, sí, vamos a pasarnos del 1600 al 1574, y solo lo ves como un pasar de página y no te das cuenta que son 20 y tantos años, que es un avance del tiempo que pudo haber sido incluso un cambio generacional de población. O sea, es una enorme cantidad de tiempo. Ahora pensemos que el 2500 a.C. a nuestros días han pasado más de 3500 años.
O sea, estamos hablando de mucho, mucho tiempo. O sea, ahí caben cuántos imperios romanos. O sea, de verdad es impresionante la cantidad de tiempo. Para que tengamos una apertura de esta idea, en 2500 a.C. surgen unas pequeñas poblaciones. No quiere decir que surgieron por combustión espontánea, y esto es importante aclarar. No es como que de repente en el 2500 a.C. emergió de una planta un olmeca y dijo, soy olmeca, germinó. Bienvenido al preclásico. Sí, exacto. O sea, porque además ok, creo que esto nunca lo mencioné y es importante aclarar. Todas las terminologías que estamos abordando y normalmente abordamos en el estudio histórico son terminologías determinadas por los historiadores para poder estudiar mejor los fenómenos. O sea, la guerra de los 100 años, cuando inició, te puedo garantizar que nadie en esa guerra dijo, esta guerra va a durar 100 años y por eso se va a llamar la guerra de los 100 años. Porque por supuesto que no. Son términos que le ponemos los historiadores, los que investigan, para poder clasificar estos periodos y estos eventos. Y por esto, por ejemplo, y también hablando en el espacio temporal, que digamos una fecha aproximada del 2500 a.C. no quiere decir que en el 2500 a.C., el 1 de enero del 2500 a.C., emergieron todas las civilizaciones del mundo preclásico. No. Entonces, es importante aclarar también esto. Sí, no es poco. Sí, o sea, son son herramientas para que el historiador y el que está investigando se le facilite un poquito más el estudio. Claro. O sea, tal cual. Y a mi parecer es bastante válido, porque pues, tenemos, tristemente, para el historiador no le da la vida para investigar todo el pasado. Entonces tenemos que dividir ciertos sí, tiempos. ¡Qué chiste! Pues sí, a ver, mijo. A ver, señor comunicólogo, explíqueme usted los métodos de difusión de principios del siglo XX y cómo comunicaban un mensaje. ¿Verdad? Pero es comunicación, ¿por qué no lo sabes? A ver, señor físico, explíqueme por favor las teorías. O sea, no. Incluso las personas más preparadas en su ámbito no son personas que conocen todos los temas, sino son personas que conocen y dominan un tema en particular. O sea, vamos con un astrofísico y con el postdoctorado de la 7ª luna de Júpiter. O sea, no sé. Estoy dando un ejemplo muy estúpido. Pero pues es lo mismo con los historiadores. O sea, con la historia. Hay gente que se especializa en el mundo mesoamericano, hay gente que se especializa incluso solo en los mayas, por dar un ejemplo, incluso en los mexicas, o los famosos egiptólogos, nos vamos con los griegos, cualquier cosa así, porque se necesita especializar. No puedes, a pesar de que se tiene que tener un conocimiento amplio para abordar la historia, no puedes abordar todo, no son todólogos, no hay todólogos en esta vida. Pero bueno, regresamos al preclásico. También en este periodo aborda del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, aproximadamente. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que hace que el preclásico surja? Que empiezan a crecer y a hacerse centros urbanos. Empiezan a surgir poblaciones más concentradas, porque recordemos que cuando empieza a surgir la agricultura, empieza a haber más comida, sí, exacto, justamente, más comida, más gente, empieza a sobrar alimento, porque además empiezan a tener más tiempo libre, pero surge el comercio. O sea, creo que también un factor importante que tenemos que aclarar es que surge el comercio, porque pues yo cultivo 20 toneladas de maíz, estoy viéndome muy industrial, pero cultivo 20 toneladas de maíz, y de ese 20 toneladas voy a usar yo 12. Bueno, vámonos con kilos, para que sea más cercano al tiempo. 20 kilos de maíz. De esos 20 kilos para mi familia, para mantenerme, necesito 12. Y tengo 8 kilos de sobra, ¿qué voy a hacer con ellos? Mira, el vecino cultiva calabazas y él también tiene sobra, pues yo te doy tantos kilos de maíz por tantos kilos de calabaza. Y surge el comercio. Y aquí
También con esto surge la habilidad, bueno, las profesiones y la especialización de las profesiones. ¿Por qué? Porque ya la gente no necesita estar preocupándose de qué es lo que va a tragar mañana. O sea, no es de que, ay, tengo que ir a cazar al venadito, porque si no, no voy a comer mañana. Tengo que ir a cultivar moritas, porque si no, no voy a comer mañana. Simplemente ahora hay gente que lo que hace es ofrecer un bien o un servicio para obtener el alimento. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos hablar de que surgen especialidades más, profesiones, sería el término más correcto, profesiones más intangibles. Ya no es necesariamente el cazador, ya no es necesariamente el agricultor. Vamos a hablar, por ejemplo, de un astrónomo, porque ya surge el tiempo libre para que exista una persona que decida sentarse a poder ver las estrellas y decir, no manches, esta estrella siempre apunta al norte. Será un punto de referencia interesante, o por dar un ejemplo. Eso, o sea, creo que es una mezcla interesante entre el ocio y la necesidad. Claro, o sea, Porque es bien, mirar las estrellas es asombroso y es bonito decir como de, oye, ya pasó X tiempo y sigue viéndose aquí. También claro, dio una funcionalidad para la agricultura, o sea, que tú ya sepas eh, ver en qué fechas o más o menos cada cuánto se dan mejor las cosechas o puedes plantearlas o puedes cultivarlas, o sea, entonces es un parote, o sea, claro. O sea, el simple hecho de que puedas mantener a una persona que su mera función en esta vida es estar arranado en la noche a ver estrellas, quiere decir que ya tienes una sociedad lo suficientemente estable hablando de alimentos y de estratificaciones sociales, al fin y al cabo. Entonces, surgen estos centros urbanos y empiezan a haber primeras civilizaciones y empiezan a surgir los famosos estratos sociales, que el sacerdote, que el chamán, que el gobernante, que el ganadero, que el agricultor, que el herrero, que no hay herreros, pero estoy dando un ejemplo a nivel mundial, que el esclavo, incluso empieza a surgir también este famoso evento y circunstancia que se da en toda la humanidad, que es la esclavitud. Y al surgir esto también surgen estados ligados con la religión. Entonces esto lo podemos ver en todas las civilizaciones antiguas. Normalmente las civilizaciones surgen de la mano con la religión. Entonces son sociedades sumamente creyentes y fervorosas a sus devociones. Incluso los gobernantes llegan a tener funciones sacerdotales. Y el Mesoamérica no es el caso. Podemos ver que dentro de este territorio, de este periodo del preclásico, surge la civilización más famosa del preclásico, pero no la única, que es la famosa cultura madre, erróneamente dicha la cultura madre, que es la cultura olmeca. Entonces, vamos a romper primero que nada esta idea de la cultura madre. No necesariamente se puede determinar qué es una cultura madre, porque de ahí no derivaron las demás. Que haya habido influencia no quiere decir que haya sido una relación directa. Voy a poner un ejemplo. Que a ti te gusta el color verde porque tu mejor amigo le gusta el color verde no quiere decir que seas hijo de tu mejor amigo. No sé si me di a entender. eso esperaría, ¿no? ¿Vale? Eso esperaría. Espero yo también, porque si además tienen la misma edad, preocúpate mucho. Pero bueno, entonces, no, o sea, que se puede decir que la olmeca influyó en muchísimos factores, sobre todo en el artístico, totalmente. Pero no quiere decir que de ahí deriven, porque además la cultura olmeca no es la única que surge en el periodo clásico. Es la que tenemos aproximadamente datada más antigua. Sin embargo, no quiere decir que no haya habido otras civilizaciones. Podemos hablar, sobre todo, finales del periodo preclásico. Podemos abordar también el surgimiento de la sociedad teotihuacana. Podemos hablar un poquito de los zapotecas e incluso podemos mencionar un poquito antes del final de la preclásica que de los mayas. Entonces, no es la única civilización que aborda el preclásico. Sin embargo, estas civilizaciones que estoy mencionando ahorita están empezando a surgir. Los olmecas son todo un enigma. Alguna vez escuché una frase muy interesante que le dicen que es la civilización de piedra.
¿Por qué razón? Porque esta civilización, el 95% de las cosas que tenemos de ella son piedras. Casi prácticamente todo lo que hemos encontrado al día de hoy son piedras. Obviamente piedras talladas para hacer esculturas y toda la cosa, pero piedras al fin y al cabo. Entonces, tenemos poca información, tristemente. Y creo que eso es lo que lo hace todavía tan interesante, todavía más interesante. Podemos ver el surgimiento de la primera gran ciudad olmeca, que es la ciudad de San Lorenzo, que se encuentra en el estado de Veracruz, tirándole para el Golfo de México. Algún factor interesante de los olmecas es que, a diferencia de otras civilizaciones antiguas que se peleaban por el agua, ellos sufrían por el agua porque vivían rodeados de ríos. Entonces tenían agua hasta de más. Entonces, si algún día les puedo garantizar que alguna vez en un examen de secundaria de historia, que no se han de acordar, les preguntaron las 3 ciudades más importantes de los olmecas, que son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Son las 3 famosas ciudades. Te sonaron los nombres, ¿verdad? Sí. Sí, te sonó la campana. Sí, o sea, de verdad, todos nuestros profesores de secundaria nos decían, sí, la civilización, y los ríos y todo, como cuando ligas los ríos de las civilizaciones antiguas, que Mesopotamia, que nos vamos con China y el Genghis y el Guachi y todo este rollo. O sea, Egipto y el Nilo y no sé qué tanta cosa. Sí. Pero bueno, la civilización olmeca, aproximadamente en el 1500 a.C., es cuando empieza a surgir. Bueno, no necesariamente surgir, empieza el apogeo de San Lorenzo. Ahora, obviamente, por si no lo notaron, San Lorenzo es un nombre puesto después, porque no creo que fueran devotos a San Lorenzo los olmecas. ¿De dónde surge el nombre olmeca? El nombre olmeca bien es mexica. No sabemos cómo se llamaban los olmecas. Olmeca quiere decir gente de hule, del hule. ¿Qué sucede con los olmecas? Sabemos muy poco de ellos. Sabemos que tuvieron, y esto es algo muy interesante, que no se ha difundido lo suficiente a mi parecer. Los olmecas tuvieron escritura. Entonces podemos estar hablando de que en el 1500 a.C. existía escritura, o bueno, en el periodo preclásico. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con la escritura olmeca? Que en primera no sabemos qué es lo que hablaban. En segunda no sabemos qué es lo que dice su escritura. Entonces es una civilización. Alguna vez cuando vi me pusieron una película para Descubrimiento y Conquista, para hablar de la conquista de América, de una película de cine de arte que hablaba de las tribus nativas de Australia, y había un personaje el cual legalmente era mudo, pero era legalmente mudo no porque no pudiera hablar, sino porque no había nadie que lo entendiera, porque era la última persona que hablaba su lengua nativa. Entonces es algo similar. No es que no tuvieran voz, simplemente no la podemos entender. Hasta el día de hoy, esperemos que algún día podamos descifrar este enigmático lenguaje que nos dejaron los olmecas. Pero sí, no... ¿Vale? Los olmecas, creo que todos los conocemos por las famosas cabezas colosales. Sí, las cabezotas. Sí, que no tienen nada de cabeza. La cabeza. Pero no, mi cabeza. Usa la cabeza, pero no la mía. Bueno, estas cabezas colosales dejan más preguntas que respuestas, igual que todo en los olmecas. Se conoce y se sabe hasta el día de hoy que hay 17 cabezas colosales. Okay. 10 en Veracruz, en San Lorenzo, 10 que derivan de San Lorenzo, 4 de La Venta y 3 de Tres Zapotes. Irónicamente. ¿Qué sucede con estas cabezas? ¿Qué se sabe de ellas? Muy poco. Algunos especulan. Los primeros que sacaron estas cabezas como dato cultural creyeron, al momento de sacarlas, que eran imágenes de gente de Etiopía, África, por las facciones que tenían.
O sea, estamos hablando de que estas cabezas salieron, se fueron encontradas a principios del siglo XX. O sea, cuando la arqueología genuinamente estaba a gatas. Entonces, ¿por qué dicen esto? Por las facciones tan duras que tienen las cabezas colosales. Son, si te pones a contemplarlas, por ejemplo, la cabeza colosal más famosa es la cabeza del rey, se le determina del rey. Son labios prominentes, narices extremadamente anchas y ojos enormes. ¿Qué sucede con estas cabezas? Que cada una es única. Ninguna de las cabezas son iguales. Todas tienen sus singularidades. Y hay factores muy interesantes en ellas. Por ejemplo, hay algunas cabezas que tienen rasgos de daño intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna persona, especulan muchas cosas. La que más me llama la atención a mí es que especulan que estas cabezas son imágenes de líderes importantes de los olmecas o de antiguos sacerdotes o cosas así, y que en alguna sublevación dañaron estas cabezas en contra del gobierno. Hay muchas, insisto, son especulaciones, no se puede validar nada de esto, pero es muy interesante. No hay forma de comprobarlo. No, porque, el único vestigio que tenemos escrito no lo podemos traducir, porque además ni siquiera sabemos qué es lo que quiere decir ese texto que tenemos. Pero es muy interesante, los invito a verlas. Estas cabezas colosales no se encuentran todas ni en Tabasco ni en Veracruz. Incluso en el Museo de Antropología se encuentra, si mal no recuerdo, una, y es imponente, de verdad. Las esculturas olmecas son impresionantes. No pensemos en la civilización más antigua que tenemos conocida de Mesoamérica como algo burdo o torpe. Al contrario, tienen una habilidad y una maestría impresionante de esto. El mejor ejemplo es el Señor de las Limas. Los invito luego a buscar esta escultura de jade. Es una escultura preciosa. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a avanzar más, porque si no, se nos va a ir el tiempo encima. Entonces, como mencionamos, surge la civilización maya. Empieza a surgir la civilización maya, que esta se sitúa en la zona que actualmente es la península de Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y Ecuador. Y podemos dar de ejemplo de esta civilización maya el sitio arqueológico del Mirador y de Comchén. Al igual de que empieza a surgir Monte Albán en el actual estado de Oaxaca, y Teotihuacán empieza a surgirle poco. O sea, no pensemos que ya es la gran urbe que alguna vez fueron. Empiezan a surgir. Y también un dato que quería mencionar importante es el de la civilización de Cuicuilco. Para aquellos que conozcan y vivan en la Ciudad de México, saben que Cuicuilco se encuentra al sur de la Ciudad de México. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque a esta civilización le sucedió algo muy similar que a Pompeya. No le cayó encima el volcán, pero sí fue uno de los motivos por los cuales desapareció esta civilización. ¿Y por qué es importante esto? Porque de esta erupción del volcán Xitle surge una de las deidades más importantes, que es el dios Huehueteotl, el dios anciano del fuego. Ahora, también como dato interesante, el primer gran vestigio que tenemos de una de las imágenes más icónicas del mundo mesoamericano, que es la famosa serpiente emplumada, surge con los olmecas, para que nos demos una idea de lo longevo que es la imagen, la deidad y la leyenda de la serpiente emplumada, obviamente con sus derivaciones y modificaciones. Pero bueno, no podemos determinar el nombre de la serpiente emplumada en los olmecas porque no sabemos cómo hablaban ellos. Pero bueno, vámonos a el periodo clásico. Empieza a surgir un factor importante antes de meternos al periodo clásico, es que las civilizaciones en el mundo mesoamericano son muy esporádicos sus apogeos, no son tan longevas, al punto de que las 7 ciudades que mencioné en los olmecas no tuvieron el apogeo al mismo tiempo. Entonces tiene un boom una, tiene un boom otra y tiene un boom otra, pero no quiere decir que no hayan convivido al mismo tiempo, sino simplemente tienen apogeos distintos y crecimientos distintos, pero normalmente llegan a tener una desintegración
y en este periodo entre el preclásico y el clásico empieza a haber traslados y grandes migraciones por parte de la civilización olmeca. Se desconocen los temas de por qué se empiezan a abandonar estas urbes, porque insisto, no tenemos registro. Sin embargo, se sabe que empiezan a irse a otros lugares, entre ellos el famoso altiplano central, hablando del Valle de México. Y con esto también empiezan a fortalecer una civilización que mi estimado Lenin nos va a mencionar un poquito más, que es la civilización teotihuacana. Justo, o sea, lo que dices es que parecía casi que se pasaba en la bolita, era como de, ya fuimos la potencia, te toca a ti. Como, Sí, bueno, relevo. vamos a ver. Como la lucha libre, así de, y vas. Algo interesante que vi que caracteriza el inicio del periodo clásico es la institucionalización de la religión. Sí. O sea, como que a lo largo del preclásico vemos sí religiones, pero más del estilo chamánico. O de que cada pueblo va teniendo como sus propias interpretaciones, sus propios chamanes, sus propios cultos. Es hasta este momento del preclásico tardío, o sea, o inicios del clásico, ya la religión se vuelve una institución. O sea, y así como podemos ver que de ser nómadas pasamos al sedentarismo por la domesticación de la agricultura, bueno, el dominio de la agricultura, ¿sí? Y que esto da el surgimiento del preclásico, porque ya empezamos a tener como civilizaciones, o bueno, grupos de gente que pueden convivir y que pueden hacer otras cosas. El clásico se da porque dicen, ok, ya no solo somos cientos de pelados que trabajamos, comemos juntos, sino que tenemos el mismo culto religioso. Claro. Y justo es muy importante lo que dices de Cuicúrico, o sea, que se sitúe en estos periodos finales del preclásico, porque con el surgimiento de Huehueteotl, pues sí es una de las deidades más importantes de toda Mesoamérica, y en prácticamente todos los pueblos hay vestigios de adoración a Huehueteotl. Claro. Teotihuacán, mayas, aztecos, o sea, si acaso con sus variantes, ¿no? Claro. Otro de los dioses que también estuvo muy presente en toda Mesoamérica es Tlaloc. Si no me recuerdo, fue conocido como Cosijo para los zapotecos. Sí, o sea, creo que es importante mencionar esto. Los dioses, bueno, las deidades, me gusta más el término deidad para abordar estas cosas, tienen sus derivaciones igual que en el mundo. O sea, si podemos compararlo, en la antigua Grecia no es lo mismo el Apolo de Atenas que el Apolo de Alejandría, y mucho más cuando estamos hablando del Apolo de la antigüedad, o sea, del mundo finales de Micénico, iniciando la época oscura. ¿Por qué razón? Porque son dos ciudades alejadas que tienen una trayectoria distinta, que pueden tener contacto al fin y al cabo, pero son derivaciones distintas, ¿no? Pero sin embargo la esencia puede decirse que es una muy similar, si no es que prácticamente la misma. Pero bueno, retomemos, mi estimado, perdona. Sí, y justamente, o sea, misma esencia, y creo que tiene sentido, porque al final de cuentas en las deidades antiguas hablamos dadas a fenómenos naturales, y pues dado que Mesoamérica es una región que sí, muy variada en términos, o sea, si bien tienes algunas zonas de bosques de coníferas y muy montañosas, y tienes otras donde la tierra es muy húmeda y tienes selva, en general, o sea, se presentan como los mismos fenómenos naturales, y de ahí que deidades muy similares. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Claro. Por ejemplo, pues sí, esto empieza a ocurrir más o menos en 200 después de Cristo. Entonces, para esto, Teotihuacán, o sea, su surgimiento que ya empieza a desarrollarse más es en el primer siglo después de Cristo. Entonces vemos que Teotihuacán tiene un periodo de crecimiento y de decadencia de alrededor de 500, 600 años aproximadamente. Pero en el momento en el que Teotihuacán... Muchas gracias, bienvenido, perdón. Fue la metrópoli de Mesoamérica. O sea, genuinamente fue el centro
de comercio cultural y todo que vinculó a toda Mesoamérica en algún momento. Claro. Y cuando vinculó no es que todos estuvieran unidos bajo los teotihuacanos, no es como todo Mesoamérica se volvió teotihuacana, pero que sí se ve la influencia teotihuacana en los mayas, en los zapotecas, en Claro. los mixtecas, e incluso después de su decadencia lo vemos en los mexicas. Sí, por que supuesto. se hizo excursiones a Teotihuacán porque decían, nosotros somos los herederos de Teotihuacán. Claro. Justo Una- un datito Sí. pequeño que me gustaría, perdón por interrumpirte. Uno de los factores por el cual Teotihuacán se volvió lo que fue que ellos fueron los proveedores de la materia prima más importante de... Pues, iba a decir, adelante entonces, por favor. los que llegan, Ya me quería adelantar, yo No ya me te quería robar el interrumpas. crédito. Sí, ya me quería robar yo. Todo el ya. Me quería llevar yo la luz. Adelante, por favor. justo es lo que iba a decir. Adelante. O sea que Teotihuacán se volvió el principal exportador de obsidiana, Ujú. que cuando estamos hablando en el contexto mesoamericano, que todavía no hay un dominio o uso del metal, la obsidiana representó un material muy importante para crear instrumentos y para crear armas. La Entonces, obsidiana sí. es el iPhone de los teotihuacanos. De verdad era lo indispensable para dar un punto de comparación. O sea, genuinamente era indispensable. Con Nintendo. O sea, de verdad sí es muy, muy, muy importante la obsidiana. Porque recordemos que estamos en la edad de piedra. Todavía empiezan a surgir. Estamos hablando finales del clásico, empezando un periodo muy interesante que es entre el clásico y el posclásico, que se le conoce como el epiclásico. Empieza a surgir un ligero conocimiento del metal, pero estamos hablando de los metales más fáciles y más dúctiles: oro y cobre. Perdón, tenía que decir este término. Estamos en la edad de piedra, hablando en este sentido. Y que incluso el uso de los metales todavía era para ornamento. O sea, ni Ajá, siquiera era primordialmente. algo militar. Era más como de, mira, le pusimos oro a esta cosa y se ve más bonita. Sí. O Se sea, veré chula, ¿no? Brilla. chulísima, Chulada de bonita. justo. Entonces sí, o sea, Teotihuacán en su momento del clásico fue una urbe importantísima porque además, pues, cuando escuchamos Teotihuacán pensamos automáticamente en las pirámides famosísimas. No solo son impresionantes, sino que también hablan de una cultura que tuvo un gran dominio de la arquitectura Claro. y del urbanismo. Sí, sí, Porque sí. una cosa es que tú digas, ok, soy capaz de construir esto y ahí está bien coqueto, y otra cosa es que ya tengas la noción de cómo se comporta una sociedad y cómo se mueve una sociedad dentro de un espacio. Claro. Entonces, el que tú puedas decir, aquí está nuestra pirámide, aquí hay una calzada de los muertos, aquí hay otra pirámide y la tenemos alineada con los astros y además concluye directamente con la sociedad, o sea, Claro. no solo para los nobles, para los dirigentes, sino también para los agricultores, para los cazadores. Es algo impresionante. Claro. Porque además, Y de ahí, sí, Pero- además. además, o sea, solo como dato cultural, en el apogeo de Teotihuacán se llega a especular una población cercana a las 200.000 habitantes. Entonces no solo estamos hablando de la ciudad más poblada de Mesoamérica, sino de las más pobladas del mundo en su momento. O sea, y estamos pensando que el apogeo, el principio de la decadencia de Teotihuacán está por el 600-650 después de Cristo. Estamos hablando de ya la Roma caída. Ya era el Imperio Bizantino y aún así sigue siendo Teotihuacán una de las ciudades más pobladas, porque además, otro dato así brevemente que tenía que mencionar, no es una ciudad homogénea. Es una ciudad compuesta de barrios de distintos pueblos. Hablamos de mayas, hablamos de mixtecos, hablamos de zapotecos, hablamos de teotihuacanos obviamente y de otros más, pero no hablamos de una sociedad homogénea que aún así pudo mantenerse y pudo tener un esplendor espectacular al punto de que su legado arquitectónico sigue viviendo hasta nuestros días. Y más que en esos tiempos, hablar de una convivencia cuando no compartes la misma lengua Claro. es impresionante. Sí, es O sea, sin dudas es impresionante. una civilización sumamente enigmática también,
Recordemos también Teotihuacán quiere decir ciudad de los dioses. Brevemente también creo que es importante aclarar esto. No sabemos cómo se llamaban los teotihuacanos, porque el nombre Teotihuacán se lo dan los mexicas 1000 años después de que desaparece, así prácticamente, o bueno, no 1000 años, pero sí un centenar de años más adelante. Sí, o sea, porque sí, 1000 años ya estaremos conquistados, pero bueno, no, 1000 años, sí, o sea, hablamos del surgimiento de Teotihuacán, 1000 años. Sí, 1000 años. No sabemos cómo se llamaban, no sabemos qué idioma hablaban. Sin embargo, algo que puedo decir, y es importante recordar, que no es una sociedad de piedra. Las pirámides que tú ves ahorita en Teotihuacán, todas grises y aburridas, estaban pintadas de pe a pa, con colores rojos intensos, con verdes, con blancos. Tenían imágenes sagradas, tenían imágenes de sacrificios de sus dioses, de animales. Es impresionante, todavía perduran pocos. Si vas a Teotihuacán, los invito y los exhorto a que vayan a Teotihuacán, porque de verdad es una experiencia única en la vida. Todavía hay pinturas murales de restos en la famosa calzada de los muertos, de vestigios de los murales teotihuacanos. Perdón, mi estimado. No, está súper precioso. Pero nada, igual para que lo visualicen un poco. O sea, nosotros estamos más cerca de los mexicas que lo que los mexicas estuvieron del surgimiento de los teotihuacanos. Totalmente. O sea, cuando la civilización empezó a crecer, de verdad, estamos hablando de un periodo de 1000 años. Y nosotros recién celebramos los 500 años, conmemoramos los 500 años de la conquista. O sea, piensen la importancia de ese centro para que por siglos perdurara pues sí, o sea, su importancia en Mesoamérica, ¿no? Sí, por supuesto. También, entonces, perdón, continúa. Sí, algo también muy interesante es, por ejemplo, el culto Quetzalcóatl. O sea, como ya, o sea, desde los olmecas tenemos como la serpiente emplumada, pero Quetzalcóatl también fue uno de los dioses centrales en Mesoamérica, y algo es relacionado a veces con el aire, con el dios de la sabiduría. Y justo de esto quiero mencionar y empezar a transicionar un poco hacia los mayas, que también tuvieron un surgimiento muy importante en el clásico, porque incluso los mayas tienen una versión de Quetzalcóatl, si no mal recuerdo es Kukulcán, solo que para ellos no era tan importante, e incluso, o sea, si se los mencionaba era kilos menor, o sea, del que tenían presencia. Entonces, aquí es algo que mencionaba Manuel hace rato, o sea, el hecho de que consiguieran un dios similar no significaba que tuviera la misma importancia. Sí nos habla de una relación, de una influencia cultural religiosa, pero no una determinación. Claro, y en el caso de los mayas, digamos que igual en el clásico hay un surgimiento muy interesante, que bueno, los mayas, ellos sí estuvieron en el preclásico, clásico y posclásico. E incluso después del posclásico. Sí, o sea, fueron la plaga que nunca te deshiciste de ellos, literal. Al punto de que, o sea, no porque sean una plaga, ojo, no porque sean una plaga, pero los mayas siguen existiendo el día de hoy. Siguen existiendo. Y aguantaron vara, de verdad, porque de verdad aguantaron 3 genocidios. Pero bueno, continúa. Ahí creo que tiene un poco más de sentido la analogía con los griegos, porque como ya dijo Manu, o sea, Grecia no fue como de, sí, todos somos griegos y aplaudimos al unísono. No, es como, o sea, tú tienes tu ciudad de estado, tú tienes la otra y compartimos e intercambiamos. E incluso nos peleamos, o sea, porque tanto como con griegos y mayas se agarraban y se agarraban sabroso. Se agarraban en serio, o sea, con los mayas había 3, 4... Los mayas ocuparon un territorio estúpidamente grande, o sea, estamos hablando desde el Golfo de México, Yucatán, hasta Honduras. Sí. Entonces, en un territorio tan grande, no puedes hablar de que eran la misma cosa. Pero no pueden ser los mismos pueblos en todo caso. Y además, porque justo en el Museo de Antropología hay una imagen, o bueno, una pintura, que me pareció muy interesante, que describe como justamente como una especie de ladrillo de las diferentes regiones en las que estaban los mayas. Entonces, que
los mayas que habitaron en las montañas, en bosques de coníferas, que tienen por lo mismo deidades o concepciones o agricultura diferente contra los mayas que estaban en tierras más fértiles y más Claro. bajas, contra los mayas que estuvieron en Yucatán, que no tenían acceso a agua dulce más que a través de los cenotes. Claro. Sí, ahí vemos qué dios priorizan, pues dependiendo del territorio y del ambiente. Exacto. Y también difiero con Diego de que los mayas están sobrevalorados. No creo que estén sobrevalorados los mayas. O sea, hablando de matemáticas, Mm, fueron de las primeras civilizaciones y en Mesoamérica creo que, pues sí, o sea, la primera en concebir el concepto del cero. Y aunque para nosotros eso sea, ¿eso qué? El concepto del cero matemático les permitió tener una precisión impresionante en la astrología, en la matemática, en el desarrollo de calendarios. claro. O sea, incluso les dicen que sus calendarios eran unas 10 milésimas más exactos que los calendarios que el calendario gregoriano, que es el Claro. que usamos hoy en día. Claro, claro. No, Sí, yo creo que a lo que va, mi querido Diego, corrígeme si estoy mal, en lo de sobrevalorado, es por ejemplo una imagen muy famosa, bueno, una idea muy famosa de que los mayas, al decir que eran los griegos de su época y de que todas estas cosas, hablamos de la pureza y de gente única, intocable, que vivían pacíficamente y se desarrollaban amablemente con la naturaleza y no sé qué tanta cosa que también es una total mentira. Y yo creo que ibas más por ese lado, no sé si estás de acuerdo, mi querido Diego, porque además dicen es que eran pacíficos y por supuesto que no, de verdad, se daban en la madre como pocos, al punto de que la gran mayoría del arte maya que llegan estos días son imágenes de los presos, de los torturados y de los asesinados por guerras. y también había sacrificios y había Claro. humillación. O sea, de que no era nada más, ya te capturamos, ya eres el esclavo, no, o sea, había humillaciones Uno genuinas de de nosotros, ¿no? eh, el hecho de que fueran una civilización muy avanzada en cuanto a que hicieran unas estelas preciosas, que tuvieran una escritura, que tuvieran matemáticas increíbles y que fueran excelentes astrólogos, no les quita que Que vivían eran unos cabrones. o sea, Sí, no hay que perder de vista que pues también sobrevivían. claro. Ya nada más para acabar un poco del clásico, algo que me parece muy interesante es el declive del clásico o cómo empezamos Sí. a transicionar del clásico al postclásico. Y es que tenemos que en todas estas civilizaciones que, insisto, como dijo Manuel, o sea, esporádicamente fueron teniendo como sus auges o lo que sea, en todas encontramos que empezaron a tener una decadencia por conflictos internos y por la llegada como de extranjeros, muchos Claro. dicen en el caso también de Teotihuacán y mayas, de los del Chichimecas. norte, o sea, chichimecas, los salvajes de los que Claro. hablamos el El episodio capítulo pasado. anterior, claro. Entonces, justo en Teotihuacán incluso hay vestigios de fuego, o sea, de que hasta Sí. hubo quemas en la ciudad, de que hubo guerras, conflictos internos. También se habla de algunos cambios Meteorológico. climatológicos importantes, porque por ejemplo los mayas o los teotihuacanos, si de momento tu urbe crece tanto, ¿qué implica? Que tienes que talar más, Claro. mayor tala para agricultura, afectas, como ya todos sabemos, Medio notablemente el ambiente. ecosistema. Al punto de que, perdón que te interrumpa, el día de hoy, el Valle de México en teoría es una zona templada, boscosa. Si hoy vas a el Teotihuacán te va a dar un golpe de calor, porque genuinamente se siente que estás en el desierto. ¿Por qué? Porque se chingaron, perdón por la expresión, todos los árboles. Genuinamente, porque también los usaban para la minería, para la excavación de la obsidiana. Entonces, si no hay árboles, el árbol atrae las lluvias. Los árboles atraen las lluvias. Entonces, si no hay árboles, hay calor. Si hay calor, necesitas más agua, te acabas el agua, espera la cosa. Son muchos factores, pero sí, como que mencionaste lo de los chichimecas, genuinamente es un factor importantísimo. Sin embargo, mucho de esto es especulación, insisto. Hablando del lado de Teotihuacán, de los mayas sí tenemos más vestigio, porque sí existe la escritura maya, y la escritura maya es una escritura que no dominamos, pero entendemos.
Entendemos. Y al día de hoy se sigue estudiando y se sigue trabajando todos los días, y de verdad un aplauso, y me quito el sombrero a todos aquellos que están trabajando todos los días decodificando el maya, porque es una labor exhaustiva, tediosa, muy cansada y poco remunerante hablando económicamente. Entonces, de verdad, necesitas tener unos pantalones y una vocación para dedicarte al estudio de una lengua. Mis respetos. Perdón, quería decir eso. Decir que las estelas son básicamente estas estructuras de piedra enormes donde te llevan su escritura, son preciosas. O sea, Sí, es maravilloso. y nada más algo que también quería retomar de los mayas que me pareció muy interesante es su cosmogonía. Claro. Porque, o sea, conciben al creador del hombre como una Q, pero algo interesante es que no es un dios en concreto, a diferencia de Tlaloc, a diferencia de Huehuetlópochtli, de Huitzilopochtli, de otras deidades que sí están asociadas específicamente a un fenómeno o algo. Este dios no era un dios en concreto, o sea, era casi una entidad abstracta e invisible y de la que incluso no se pueden tener representaciones. Claro. O sea, creo que igual que ya una civilización conciba como a una deidad padre y creadora, como un concepto abstracto que ni ellos pueden comprender y ni ellos pueden plasmar, también me parece muy impresionante. Claro. Porque están hablando que la interacción primera es con el mundo fenomenológico y ellos ya estaban hablando de una abstracción, de un concepto abstracto. Sí, un concepto mucho más... O sea, podríamos hablar de un protomonoteísmo, en cierto sentido. Y estoy hablando muy burdamente porque obviamente siguen siendo las deidades una mayor vitalidad. Sin embargo, tenemos que hablar que estos son procesos milenarios, que tristemente aquí en Mesoamérica se cortó, porque había sido muy interesante saber el devenir de a dónde habría llegado esto. Pero bueno, un temita breve que quiero mencionar rápidamente del clásico, que es también que nos vamos a brincar a el otro lado. Estamos ahorita hablando de la costa del Golfo, Yucatán. Vamos a brincarnos ahora a la costa del Pacífico rápidamente, que estamos hablando de los mixtecos zapotecos, que también tuvieron su apogeo en este momento, y la ciudad más famosa y conocida de ellos es la queridísima ciudad de Monte Albán, que se encuentra en el bellísimo estado de Oaxaca. Y los mixtecos y zapotecos fueron unos grandes artesanos, de verdad. Monte Albán es una obra maestra. Si algún día quieren ver un tipo de escultura impresionante y muy interesante, los invito a que busquen las esculturas de los danzantes. Son imágenes de personas que a primera vista se podría decir que parece que están bailando, pero en realidad muchos especulan que están siendo torturados y que están siendo desmembrados y tienen los huesos rotos y por eso se ven así. Pero creo que algunos sí, o sea, es muy interesante, pero sí es importante hablar de los zapotecos, son muy muy interesantes. Y de los mayas me gustaría recordar que en este momento surgen ciudades famosísimas de los mayas, que son por ejemplo Palenque, que Palenque es una maestría de arquitectura, es un dominio de arquitectura, porque hablamos de edificaciones de hasta 4 pisos de altura. Calakmul, también Calakmul es una obra maestra, y Bonampak son las que podríamos decir que tuvieron uno de sus mayores apogeos en el periodo clásico. Y un dato cultural muy interesante de los mayas, por si quieren algún día verse superfaroles cuando vayan a una zona arqueológica maya, van a encontrarse que en las edificaciones que todavía tienen techo no se van a encontrar la típica estructura de pared, techo recto, sino se van a encontrar un semiarco, por decirlo de una manera, el famoso arco maya, el cual no es un arco, sin embargo es una ampliación, porque no tiene una forma curva en la cual se recargue todo el peso en la piedra angular, que es lo que hace un arco. Sin embargo, lo que sucede es que va empezando a reducir el tamaño gradualmente hacia arriba, como si lo hiciera un triangulito, por decirlo de una manera, y se lo conoce como el arco maya. Así como dato cultural, si un día se quieren ver superfaroles con sus familiares de que vamos a ir a cualquier sitio arqueológico, mira, el famoso arco maya, sí, claro, ¿no lo conoces? Bueno, ya lo sabes. Es que impresionante. Sí, o sea, son impresionantes. Recuerdo que en Europa, o sea, para las soluciones del arco, incluso fue pasando la Edad Media, Sí, donde o ya sea, empezaron a tener arcos que se sostuvieran
Entonces podemos hablar ahí de un avance maravilloso en la arquitectura. Insisto, Palenque, un edificio de 4 pisos, no es algo fácil. Una torre astronómica de 4 pisos. Pero bueno, ahora, lo que mencionaba mi querido Lenin de los antecedentes para el posclásico, que es la migración, las famosas migraciones chichimecas, las decadencias de las grandes urbes, como Teotihuacán, primordialmente, como también es la decadencia de Monte Albán, que también fue una gran urbe, un gran... Ojo, estas civilizaciones tuvieron contacto, no están aisladas, nunca estuvieron aisladas, tuvieron comercio, y lo mencionamos en el capítulo anterior, tuvieron comercio hasta lo que actualmente es el norte de México, incluso el sur de Estados Unidos. Es un territorio enorme, y también podemos hablar de que estos tuvieron contacto incluso hasta con los incas. Es un territorio enorme en el cual hubo contacto. O sea, se encuentra obsidiana teotihuacana en Perú, para que se den una idea. Pero bueno, entonces, otro factor importantísimo que tenemos que hablar en el famoso epiclásico, que el epiclásico, lo aclaro de nuevo, es un periodo intermedio que se le denomina entre el clásico y el posclásico. Surgen las sociedades militares. Surge el militarismo en las ciudades. ¿Por qué es importante esto? Porque por eso Cortés encontró el Imperio Mexica. Entonces empieza a surgir el poder de la figura del militar. Podemos ver este ejemplo con la gran civilización en su momento del inicio del posclásico, que es la tolteca. Los toltecas fueron unos grandes militares. El espacio posclásico, el periodo posclásico, se determina en el 900 hasta el 1521. Esa sí es una fecha exacta porque es la fecha en la que cae México Tenochtitlán. Pero bueno, podemos hablar de que los toltecas aproximadamente en el 950 después de Cristo, estamos hablando ya no hablamos del antes de Cristo, estos tuvieron su apogeo en lo que actualmente es el estado de Hidalgo. Podemos, para la gente que nos escuche fuera de México, es un poquito más al norte de lo que es la Ciudad de México, la capital. Entonces, primordialmente su apogeo fue en la zona de Hidalgo, y su ciudad más famosa, conocida y más importante en su momento fue la ciudad de Tula. Ahí podemos encontrar los famosos Atlantes de Tula, mal llamados Atlantes de Tula porque no tienen nada que ver con Atlante. Atlante es griego, pero también me gusta más el término gigante de Tula. Entonces, es un lugar espectacular, imponente, de verdad, es impresionante los toltecas, y de los toltecas existe una gran influencia para los mexicas, que vamos a hablar ahorita. Estamos hablando también que los mayas también tuvieron una decadencia, y decadencia fea. Si hablamos fea de los teotihuacanos, en el clásico maya, de repente todos se largaron de Yucatán, dijeron, bueno, se acabó. Estamos hablando del epiclásico y posclásico. Las últimas grandes civilizaciones del posclásico maya, podemos hablar de Chichén Itzá y estas zonas. Sin embargo, Chichén Itzá cae en el 1250 después de Cristo, y dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere, y nos vamos a otras zonas, porque además la zona de Yucatán es una zona extremadamente seca y extremadamente indomable para el cultivo. Entonces nos vamos para el sur, y se empezaron a ir para el sur, a todo el territorio de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, toda esta zona de acá, hasta que prácticamente llega a su fin con la conquista española. Algunos determinan que cayeron los pocos vestigios de los imperios, de las civilizaciones mayas en su momento, a mediados del siglo XVIII, para que se den una idea de cuánto aguantaron los mayas. Entonces, vamos a retomar con el posclásico. Los mexicas empiezan a surgir, aquel pueblo indomable que llegó y que mencionamos mucho en el inicio de esta temporada. 1325 se determina su fundación en el famoso lago de Texcoco. Sin embargo, también podemos hablar de civilizaciones tal vez un poquito más pequeñas, los tlaxcaltecas, los cholulcas, que van de la mano. O sea, todas estas son civilizaciones muy similares, hablando en ideología, en religión y en sociedades altamente militaristas, que determinan también, por ejemplo, que la guerra es algo sacro. Entonces, a ese punto se vuelve importante el militarismo. Y
¿qué es lo que sucede? Que este enigmático mundo tuvo un corte tajante. No digo bueno o malo, digo triste porque no pudimos saber a dónde pudo haber llegado esto, que es la llegada de Hernán Cortés en 1519 a la costa de Veracruz, en el cual inicia lo que él denominó la Villa Rica de la Veracruz, para que en 1521 caiga México Tenochtitlán, y con ello se dé el fin al periodo posclásico. Ojo, que haya quedado Tenochtitlán no quiere decir que los mayas hayan desaparecido, que todas las civilizaciones del norte hayan desaparecido y que por combustión espontánea la mitad del territorio americano ya se hizo la Nueva España. La Nueva España, el 13 de agosto de 1521, era México Tenochtitlán, y si acaso a los pueblos que fueron domando conforme iban en camino, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano en este momento. O sea, el territorio que conocemos como la Nueva España, en su gran momento podemos determinarlo en finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, porque ni siquiera en ese momento sabían en dónde terminaba la Nueva España. Pero bueno, mi querido Diego, creo que te abrumamos un poquito. No. ¿Se nota? No, ni cuenta me di. Pero es que, les digo, me dejé llevar con los olmecas, me declaro culpable. Los olmecas son mi debilidad, me gustan mucho los olmecas, a pesar de que no conozco, no es muy fuerte Mesoamérica. E insisto, si algún día quieren, podemos hacer a profundidad de las civilizaciones, Civilización. en específico, porque hay hasta debajo de las rocas para investigar. De verdad es mucha la información. Ya por eso estos últimos 20 minutos le metí segunda, porque si no, no íbamos a acabar hoy. No sé si tengas alguna duda, mi querido Diego, mi querido Lenin, alguien en el bellísimo chat que quieran comentar algo. Sigo procesando la información porque si se fueron recio. Pues sí, es que si no, no íbamos a acabar, mijo, perdóname. Estaría bien que nos dijeran si quieren que abordemos alguna civilización en específico. Sí. Porque como pues neta hay muchísimas y luego imaginamos que pirámides o que centros religiosos eran como ahí esporádicos, pero no, neta hay un buen. Sí, y si vas a la zona maya, dices tú, Exacto. puta, de verdad parecen cucarachas. Siguen encontrando. Claro. Y hay muchas que dicen, no, mejor no las desentierro porque pierdo mis tierras. Así, tal cual. Entonces, de verdad, a mí sí me gustaría, incluso podría traer invitados que sí saben muchísimo más que yo de estos temas, porque genuinamente no es mi fuerte Mesoamérica. Prefiero decirlo, pero espero les haya quedado alguna cosa, alguna idea. Es un mundo muy enigmático, muy, muy, muy enigmático, muy interesante, que conocemos muy poco, porque insisto, o sea, justo estaba pensando en una frase muy interesante, sobre todo con los olmecas. Decía yo, si los libros hablan, las piedras suspiran. Entonces, si sabemos poquito de lo que tenemos de vestigios escritos, imagínate lo que sabemos de la civilización de piedra. Imagínate el mundo que fue el mundo olmeca. O sea, y de pensarlo te da coraje. Me da mucho coraje a mí y me da mucha rabia, porque dices, puta, me encantaría saber más y no se nos va a poder hacer tristemente. Pero es muy interesante y creo que es buen tema, la verdad es un buen tema. Recordemos también, ya para terminar, mencionamos muchísimo aquella deidad de la famosa serpiente emplumada. Recordemos cómo termina, cuál es el destino de la serpiente emplumada, que es que se empeda, la caga y tiene que irse al exilio y se va por las costas de Veracruz al oriente, prometiendo algún día volver. Entonces, irónicamente, por el oriente es por donde viene Hernán Cortés. Entonces, yo no estoy diciendo que Hernán Cortés sea Quetzalcóatl, yo estoy diciendo que tal vez Quetzalcóatl no ha llegado aún. Entonces, pero es muy interesante, de verdad, la teología que tienen los mexicas, los mayas, el mundo prehispánico, todo es enigma, es muy interesante, vale mucho la pena. Si quieren algún tema en específico, de verdad, con todo gusto, luego podríamos abordarlo con mucha más calma, porque insisto, son mucha información. ¿Vale?
sí abordamos, sí hacemos el capítulo especial Ah, sí. del... Sí, estamos preparando ahí unas sorpresitas, de verdad, espérenlas pronto. Y aprovecho ya para despedirnos, que no se les olvide que si les gusta esto, suscríbanse en YouTube. Estamos en YouTube por si no escuchan en otro lado. Estamos en Spotify, estamos en Twitch hacemos esto en directo. Y si les gusta, de verdad los invitamos a que lo compartan. No, nos gustaría llegar a más gente, la mayor cantidad de gente posible, sobre todo para que haya un mejor diálogo entre espectador y nosotros. Síganos también, estamos en TikTok, en Instagram, en todas estas feas redes sociales, Facebook, Twitter. Pero de verdad, si les gusta, los invitamos mucho a que compartan esto, se apreciaría infinitamente. Y no sé si quieran dejar, también estamos en las plataformas de audio que son Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iHeartRadio y prácticamente cualquier otra plataforma de streaming de audio. para que sepan que aún sigues aquí. Sí, o sea, de esos se va a quedar dormido en un directo. Pero bueno, creo que podemos dejarla por ahí. No sé si quieren agregar algo más, mis estimados. Mi querido Diego, mi querido Lenin. No, simplemente, bueno, invitarlos a que nos escuchen, que escuchen en el resto de las A que plataformas. nos escuchen. A que nos escuchen los episodios pasados para que si se los perdieron, porque han habido unos muy interesantes. O sea, Bueno, no, todos son interesantes, pero hay otros en los que la dinámica se presta a más diálogo y más ideas. se presta más diálogo que una exposición. Claro. Entonces, no se los pierdan. Estamos aquí todos los jueves, los miércoles con otro programa, pero aquí toca historia. Y pues ya. Mi querido Lenin, no sé si quieres decir algo más. Todo en orden, creo que podemos ir cerrando. Muchísimas gracias por Podemos todas las ir en personas paz. que nos acompañan. Demos gracias a Dios. Cuídense No, a mucho. Quetzalcóatl. Demos gracias a Huehueteotl que nos alumbra todas las noches. Y cuídense mucho. Ay, de verdad, me encantaría hacer una mitología mexicana. Pero bueno, ya, dejémoslo ahí. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves con Culturas Andinas. Cuídense mucho. Adiós. Bye.